El pabellón del Alzheimer. Yulejska era una enfermera joven y ambiciosa que acababa de comenzar a trabajar en un hospital geriátrico. Era su primera noche de turno en el pabellón del Alzheimer y estaba muy cansada y con pocas horas de sueño, debido a los turnos nocturnos. Sin embargo, nada podía prepararla por lo que estaba por venir. Entre sus pacientes estaba Lena, una mujer mayor que estaba más inquieta de lo normal esa noche. Lena le contó a Yulejska sobre las voces que oía y un hombre vestido de negro que veía en la esquina de su habitación. Yulejska trató de tranquilizarla y ayudarla a dormir, sintiendo lástima por los miedos que Lena debía estar experimentando. Sin embargo, más tarde en la noche Yulejska estaba en la sala de ropa y escuchó un ruido en la habitación. Al principio no vio nada extraño, pero luego sintió algo que parecía ser una mano en su hombro. Asustada, se dio cuenta de que no estaba sola en la habitación y comenzó a sentir una sensación creciente de inquietud. Yulejska no podía explicar de dónde venía esa sensación o qué podría estar allí con ella. En la sala de ropa, trató de tranquilizarse a sí misma diciéndose que debía ser su imaginación debido a su cansancio y el ambiente de la noche en el hospital. Sin embargo, la sensación de inquietud no desapareció. Cuando regresó a la habitación, Lena, la mujer, estaba aún más agitada, hablando de las voces y del hombre vestido de negro con mayor intensidad. Yulejska trató de calmarla, pero no pudo evitar sentir un escalofrío al escuchar las historias de Lena. Decidió no volver a entrar en esa habitación durante su turno. Después de esa noche, Yulejska comenzó a investigar el historial de Lena y descubrió que había sido admitida en el hospital varias veces con historias similares de voces y un hombre vestido de negro. Además de varios de los pacientes y empleados del hospital habían reportado experiencias extrañas en esa habitación en particular. Yulejska comenzó a sospechar que algo o alguien maligno habitaba en esa habitación y decidió no volver a trabajar en ese hospital geriátrico nunca más. A partir de entonces, siempre recordó la noche en que su trabajo en ese lugar como una de las más aterradoras de su vida. Y aún, a pesar de su decisión de no volver al hospital, Yulejska no podía sacudirse la sensación de inquietud que había experimentado esa noche. Comenzó a tener pesadillas recurrentes sobre el hombre vestido de negro y las voces que había oído en la habitación de Lena. La obsesión de Yulejska con lo ocurrido esa noche la llevó a investigar más a fondo sobre el hospital y sus pacientes. Descubrió que varios de los pacientes habían muerto en esa habitación en particular y que habían sido reportadas extrañas actividades paranormales en la misma habitación. Yulejska comenzó a creer que la habitación estaba poseída por espíritus malignos y que era responsable de muchas de las voces que ella escuchaba y de aquel extraño hombre vestido de negro. Decidió investigar más a fondo y descubrir la verdad detrás de lo que había sucedido esa noche, pero a medida que profundizaba en su investigación, comenzó a sentir que algo o alguien la estaba vigilando. Empezó a tener la sensación de que algo maligno la estaba acechando, cada uno de sus pasos y movimientos, y comenzó a temer más por su vida. Finalmente, Yulejska descubrió que el espíritu maligno que había poseído la habitación era el de un médico que había trabajado en el hospital décadas atrás y había sido despedido por prácticas inmorales con los pacientes. Este médico había decidido vengarse de los pacientes y empleados del hospital y había estado causando la muerte de pacientes y causando el terror en los empleados. Yulejska decidió enfrentar este espíritu del médico, exorcizándolo con la ayuda de un sacerdote. A partir de este momento, las extrañas actividades paranormales cesaron un poco en el hospital y los pacientes y empleados del hospital pudieron dormir tranquilos nuevamente
por un tiempo. A pesar de haber superado sus miedos y haber salvado al hospital de la presencia maligna, Yulejska nunca volvió a trabajar como enfermera. La experiencia la había marcado para siempre y había decidido seguir con otro camino en su vida. Sin embargo, siempre recordaría aquella noche como una de las más aterradoras de su vida y como una lección para siempre sobre el poder del mal y el misterio del mundo paranormal. Voces en mi cabeza. Les contaré una historia aterradora sobre las voces que comenzaron a oírse en la cabeza de una mujer después de contraer meningitis bacteriana. Ella vivía en el sur de la Florida y no podía entender cómo había contraído la enfermedad. Los síntomas comenzaron a desarrollarse con dolorosas jaquecas, confusión, somnolencia, náuseas y falta de apetito. Sin embargo, cuando comenzaron las alucinaciones, ella sabía que algo estaba mal. La mujer estaba enferma en la cama mientras su esposo estaba trabajando, cuando comenzó a escuchar la voz de un niño llamando mamá desde abajo. No tenían hijos. Ella intentó levantarse para verificar, pero el dolor de cabeza era demasiado intenso. Sin embargo, la voz continuó. La mujer llamó a su esposo histérica, diciéndole que estaba escuchando una aterradora voz de niño en el interior de la casa y pensaba que estaba alucinando. Él escuchó cómo estaba distorsionada por el teléfono y dejó el trabajo temprano para llevarla al hospital. Mientras esperaba, las voces en su cabeza continuaron, incluso mientras vomitaba. No podía entender de dónde venían estas voces. Fue diagnosticada con meningitis bacteriana, pero las alucinaciones eran algo inusual. Después de unos días en el hospital, su esposo la dejó sola en la habitación, pero la enfermera le dijo que llamara si necesitaba algo. Sin embargo, su esposo no fue el único que visitó en su habitación esa noche. En su sueño, su ex esposo, que había fallecido, entró en la habitación y se quedó mirando a la cama, mirándola y hablándole. Él le decía cosas horribles sobre su esposo actual y decía que estaba contento con que ella estuviera bien y que su esposo se hubiese ido. Luego comenzó a decirle cosas horribles sobre cómo odiaba a su esposo actual y cómo quería desaparecerlo. La mujer se despertó aterrorizada, preguntándose si las voces eran solo alucinaciones o era algo mucho más aterrador que se había despertado en su mente. La mujer trató de tranquilizarse, pensando que todo era un sueño, causado por la enfermedad. Sin embargo, las voces continuaron a medida de que su estado se estabilizaba. Durante el día podían ignorarlas, pero en la noche era cada vez más fuerte y las voces eran más aterradoras, comenzando a temer a dormir, temiendo lo que podría suceder en cada sueño. Pero a pesar de que sus miedos no podía dejarla dormir, cada noche su ex esposo volvía para visitarla nuevamente en los sueños para torturarla y amenazarla con que desaparecería su esposo actual. La mujer trató de hablar con su esposo actual sobre las voces, pero él pensaba que era solo un efecto secundario de su enfermedad. Sin embargo, ella sabía que no era así. Cada vez estaba más segura de que las voces eran reales y que su esposo estaba tratando de dañarla, a ella y a su esposo actual. Finalmente, la mujer decidió buscar ayuda profesional y encontró que las voces venían de su hijo, que venía en camino, y que su ex esposo fallecido había dejado de atormentarla después de que fue rezada por un padre, y que al parecer sus enfermedades eran obra de malas energías. A medida de que trabajaba en sus problemas, las voces comenzaron a disminuir y finalmente desaparecieron.
Sin embargo, ella nunca olvidaría esa noche de terror en el hospital, cuando las voces en su cabeza la habían aterrorizado, pero a la vez le habían dado una noticia maravillosa. La mujer aprendió que cuando estamos cerca de la vida y la muerte, las voces del más allá pueden llegar a manifestarse y que a veces necesitamos ayuda para atender o entender lo que significa cómo manejarlas. Pero gracias a la ayuda del profesional y la rezada del Padre, ella fue capaz de superar sus miedos y seguir adelante con su vida, rodeada de amor y esperanza. Una noche inolvidable en el hospital abandonado. Era una noche oscura y tormentosa, cuando conocí a Francesca en Tinder. Ella parecía genial desde el principio, con una manga de tatuajes en su brazo izquierdo, reflejos rojos en su cabello y perfil que decía que amaba hacer ejercicio. Una de sus fotos la mostraba en la azotea de un edificio impresionante con una vista espectacular. Le pregunté dónde estaba y me dijo que era un hospital abandonado en el borde de la ciudad, que era genial explorar por la noche y fácil de entrar. Me dijo que solía tener un policía patrullando un gran estacionamiento por la noche para evitar los intrusos, pero que era fácil eludirlo. Francesca propuso que fuéramos allí juntos, como si fuera nuestra primera cita, y como estaba tan emocionado por conocer algo nuevo, acepté. La recogí en su casa y conducimos 20 minutos hasta el hospital. Durante el camino tuvimos la oportunidad de conocernos un poco mejor y sentirnos cómodos entre nosotros. Cuando llegamos, ella me dijo que estaría en la calle sin salida, oculta detrás de unos arbustos altos, que ella estaba solo a 5 minutos al pie en el interior del hospital. Saltamos unos pequeños obstáculos que separaban la carretera del estacionamiento del hospital y corrimos la hierba junto a la entrada. Ella me llevó a una ventana rota en el sótano del hospital que parecía un poco espeluznante, pero estaba emocionado por la aventura. Usamos nuestras linternas del teléfono, ya que no habíamos traído ningún tipo de luz especial para este evento. Francesca parecía conocer el hospital como la palma de su mano, lo cual me pareció muy extraño. Me llevó por las escaleras hacia el primer piso. Era demasiado aterrador estar allí con otra persona, en un lugar así por la noche, pero sabía que más aterrador iba a ser volver sin haber llevado esta experiencia. Mientras caminamos por el pasillo, escuchamos un ruido que parecía una puerta abriéndose y cerrándose. ¡Blas! ¡Blas! Ambos nos quedamos en silencio, pero de repente escuchamos un golpe más cerca. Y en eso empezamos a correr por la oscuridad, apenas siendo capaces de ver. Finalmente llegamos de vuelta a las escaleras y subimos varios pisos. Nos detuvimos en uno de los pisos superiores para recuperar el aliento y a hablar en un volumen normal de nuevo. Francesca me dijo que el policía era demasiado raro que entrara allí, por lo que no podría haber sido alguien más. Sin embargo, nunca sabremos con certeza. Decidimos continuar explorando el hospital a pesar de ese tremendo susto. Y mientras caminábamos por los pasillos, noté que Francesca parecía conocer demasiado bien el lugar. Me impresionaba. Me pregunté cómo lo conocía tan bien y si había estado allí antes. Sin embargo, no quería preguntarle. No quería seguirme asustando con este evento tan extraño y arruinar el momento. Continuamos explorando las diferentes partes del hospital y los pisos, pero cada vez escuchamos más ruidos extraños y nos deteníamos en seco. Finalmente llegamos al último piso, donde encontramos una sala que parecía ser una sala de operaciones. Era demasiado aterradora. Y pensar que personas habían sido operadas allí y lo que ves que había pasado.
Mientras estábamos en la sala, escuchamos un ruido que venía detrás de una puerta cerrada, seguido de un grito. Francesca se acercó a la puerta y la abrió con cuidado. Lo que vimos detrás de ella fue algo que nunca podemos olvidar, o nunca pudimos olvidar. Había una figura parada en el centro de la habitación, con una bata blanca y una máscara quirúrgica en la cara. No podíamos ver sus ojos, pero sabíamos que estábamos mirándolo, o ella sabía que estábamos mirándolo. Francesca gritó y comenzamos a correr hacia la salida. Corrimos por los pasillos saltando sobre los obstáculos y rompiendo cosas, tropezando todo. Finalmente llegamos a la ventana rota por la que habíamos entrado y salimos corriendo hacia nuestro coche. Nunca hablamos de aquella noche y nunca volvimos a vernos. A veces todavía pienso en esa figura parada en la sala de operaciones y me pregunto quién era o qué era. Fue una noche que nunca olvidaré y que siempre me recordará lo aterrador que puede ser explorar lo desconocido. Esto fueron todas las historias por hoy, espero les hayan gustado. Sin más que decirles, recuerden dejar like, den dislike y recuerden chicos y chicas suscribirse. Quiero saber que están vivos.